capa, 5 electrones, los que tienen 3 electrones. No sé si alguien ha buscado esa información. ¿Alguien ha buscado esa información? No. Sí, ingeniero. Buen día. Adelante. Con 5 electrones estaría nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio, bismuto. Con 3 podríamos encontrar el aluminio, galio. A ver si puedes decirme con calma para anotar los de 5 Claro, primero. claro. Los que tienen 5 en la última capa: nitrógeno, Ya. fósforo, arsénico, antimonio, bismuto. Fósforo es con P, ¿no? El símbolo. Sí, el fósforo es una P. Bueno, el nitrógeno no es utilizado por las características que tiene. Ustedes saben que el nitrógeno se usa como combustible en algunas aplicaciones. El fósforo sí se usa, el arsénico también y el antimonio. ¿Dijiste otro metal también? ¿Otro elemento, perdón? No, hija, estoy no sé. Aparte del nitrógeno, el fósforo, arsénico, antimonio, y dijiste otro metal más, otro elemento, perdón. Bismuto. Sí, el bismuto tampoco es muy utilizado porque tiene otras características. Dentro de estos 3 se usan, pero el más utilizado creo que es el arsénico y el fósforo también, no tanto el antimonio. Entonces van buscando, pero estos son posibles a utilizar. En los de 3, sí, ahora puedes indicarme. Sí, ingeniero. En los de 3 estaría aluminio, ¿Ya? galio, indio, talio y No sé, boro. es talio. Y boro. ¿Cuál más? Al boro. Bueno, el boro no sé cuál es el símbolo. Del indio creo que es IN. El talio no es utilizado. El aluminio tampoco. El indio alguna vez, el galio y el boro son los más utilizados para poder generar lo que son los llamados cristales. No sé si alguien más ha investigado algo más sobre estos elementos. No sé si alguien más ha logrado buscar información.
Entonces, ¿alguien más ha investigado algo o ha buscado información, algo más respecto a esto, lo que les había indicado? ¿Se escucha o no se escucha? Sí, Inge, normal. Adelante. No, la licenciada Pati, perdón. No es oficina. No, Ah, perdón, no, ¿de qué?
Bien, aquí en la gráfica, en estas dos gráficas están viendo que este es el silicio, el material silicio, que ha sido dopado con el arsénico, que tiene 5. Entonces aquí queda un electrón libre. Y como este va a haber varios átomos del arsénico, va a quedar, solo es una representación, va a existir varios electrones. En este otro es el mismo elemento, el silicio, pero aquí se coloca o se dopa con el galio, que tiene 3, y el galio hace que le falte un electrón y aparece un hueco. Entonces aquí va a existir, cuando se coloque un elemento con tres electrones en su última capa, va a existir huecos, y en este otro, cuando se dope o se coloque la fusión con el átomo arsénico, va a tener 5, aquí va a haber más electrones. Entonces aquí se habla de huecos, y aquí se habla de electrones. A esta forma de dopar se conoce el semiconductor cuando está dopado el silicio con un elemento, se llama semiconductor. Tipo N. Le han puesto esto un poco por la carga del electrón que aparece aquí. Y a este otro le llaman tipo P, o cristal tipo N, cristal tipo P, dependiendo de la literatura. Poco P, por lo que queda un hueco, y al hueco se le asigna como si tuviera una carga positiva, entre comillas. Y cada uno de estos está representado a través del siguiente gráfico. Pero adicionalmente aquí aparecen algunos huecos, no son todos en diferentes lugares. Entonces el semiconductor tipo N y el otro material el material llamado P
tiene mayor cantidad de huecos y algunos electrones. Entonces, lo que han hecho los científicos en su momento es unir estos dos, han unido estos dos materiales. Al unir directamente en una zona entre los dos, hay una recombinación de los huecos con los electrones. Entonces aquí se recombinan ambos, se unen, es decir, un electrón llega a ocupar un hueco. Una vez unido, aquí queda la mayor cantidad de electrones, que es el material N, y aquí queda la mayor cantidad de huecos, que es el positivo, y quedan algunos electrones en particular. Entonces aquí se forma una barrera que se recombina entre un electrón y un hueco. Y a esta composición es que le han llamado el diodo. Que es una palabra que deriva de la letra griego, de una palabra griega, que voy a pedirles que ustedes vean para el próximo lunes de dónde nace el nombre de Dios, cuál es la razón de colocar ese nombre. O alguien, al buscar información sobre los elementos llamados impurezas, ha leído algo de eso. Ya este diodo en la literatura utilizan este símbolo. Donde este es el material N y este es el material P. Al material N tiene el nombre de cátodo, perdón, ánodo, y al material P se llama cátodo. Bien, ahora lo que se ha estado buscando y viendo de acuerdo a esta norma es que se debe aplicar una determinada tensión sobre los terminales en el ánodo de cátodo y han observado cuál es el comportamiento de este material, de la unión de los dos materiales, del llamado diodo.
Sí, no voy a graficar los. Es el material N, es el material P. Sobre él han conectado una fuente con esta polaridad. Y sobre el mismo han hecho han conectado la misma fuente pero invertida. En cada uno de ellos han observado un fenómeno que voy a mostrarles a seguir cuál es el fenómeno que sucede. Lo que sucede cuando está conectado, recuerden que este es el material N, este es el material P. Cuando la polaridad de la fuente tiene esta polaridad, entonces hace que este electrón ocupe el lugar del hueco y este hueco ocupe el lugar, o sea, como este electrón se va a desplazar a ocupar este hueco, entonces estos van a quedar huecos. Si en la próxima etapa, este electrón que ya está aquí, estos dos electrones ocupan este espacio, creo que ya.
Esa es la primera etapa. Estos pasan a ocupar. Este queda hueco. Estos vienen a ocupar estos huecos. Se vuelve hueco porque los electrones ocupan este espacio. En esta otra etapa, estos electrones ocupan este espacio, los aquí dejan un hueco. Estos vienen a ocupar dejan un hueco estos electrones, y aquí estos electrones van a ocupar este espacio aquí. Y estos electrones ocupan estos huecos y esto queda hueco. Y estos electrones están en esta posición. Entonces, si ustedes un poco analizan lo que acabo de mostrarles, es que los electrones se están desplazando en esta dirección. ¿Qué significa eso? Que va a existir cuando alimentamos con esta polaridad. Estamos mostrando, visto con este ejemplo visual, que va a haber una circulación de corriente en esta dirección. Pero recuerden que el elemento N existe pocos huecos y el elemento P tiene algunos electrones. Este mismo proceso va a pasar, pero va a haber una circulación de corriente en esta dirección. Voy a poner con la letra F, que se llama corrientes de fuga. Entonces aquí hay una corriente bastante pequeña llamada corriente de fuga, por la presencia de estos electrones que van a aparecer en el material P y estos huecos que aparecen en el material N. Entonces hay una corriente de fuga. Esta corriente de fuga es bastante pequeña y esta es la más importante. ¿Sí? A este efecto se llama y se denomina como polarización directa. La polarización a esta forma de que conectar la fuente en el ánodo, el positivo, y el negativo en el cátodo, se llama polarización directa. Recuerden que he dejado este hueco porque aquí hay una basera. Aquí están los huecos y los electrones ya formando una basera. ¿Sí? Vamos a hablar enseguida de esta basera, qué efecto produce en esta polarización. Por ahora, entender que cuando al material N colocamos la mayor polaridad y al material P la menor polaridad, existe una circulación de corriente en esa dirección, habiendo una corriente llamada corriente fuga en otra dirección por los huecos y electrones que existen en los diferentes materiales. Bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Esta acción que hemos visto, lo que se llama la polarización directa.
Bien, yo
Disculpen, cometí un error. El material N se llama cátodo y el material P se llama ánodo. Entonces confundí aquí. Este es el símbolo del diodo y lo que estamos analizando son estas conexiones de la fuente. El positivo al negativo y el negativo al positivo, primeramente. Entonces aquí esto no corresponde para este análisis que acabé de mostrarles. Solo esto no corresponde, el resto del análisis que está hecho es correcto. Entonces, lo que pasa es tratar de que los electrones vayan a ocupar los huecos y esos electrones dejan un hueco y los próximos electrones ocupan y de esa manera tenemos lo que corresponde a la circulación de corriente en esta dirección. Para que suceda esta situación que acabo de mostrarles, la tensión debemos conectar en este sentido. El positivo aquí y el negativo aquí. De acuerdo a nuestra configuración, el diodo analizado corresponde a este, donde este es el ánodo y este es el cátodo. En la fuente de tensión estamos conectando el negativo aquí y el positivo aquí. Este análisis que aquí les he mostrado es esta posición del diodo. Entonces, para que exista este movimiento de electrones, lo que debemos conectar la fuente es el positivo aquí y el negativo en esta parte. ¿Qué es lo que va a hacer? El positivo siempre atrae la parte negativa. Entonces estos electrones van a venir en esta dirección y el negativo entre negativos se repelen. Entonces se van a alejar y es esta la razón por la cual va a existir circulación de corriente. Entonces para nuestro modelo, la fuente que estamos conectando tiene esta dirección y por convención sabemos que la corriente va a circular en esta dirección. ¿Sí? Esta es la corriente que circula, es lo que corresponde porque los electrones son los que se desplazan. Pero por convención de signo hemos aprendido que por el polo positivo de la fuente nosotros designamos la corriente. Aquí el desplazamiento de los electrones está en esta dirección. Voy a cambiar para no confundirles. Ese es el desplazamiento de los electrones, por lo que tenemos, pero que en realidad la corriente va a circular en esta dirección. Y existe la corriente de fuga en esta dirección, por la recomposición de los pocos elementos que hay. A esta acción, entonces, es que se llama polarización directa. Lo que se ha hecho
Aquí está la tensión. Los huecos se van a desplazar si quedan en esta dirección, por tanto esto hace que circule una corriente. Pero ¿qué sucede en esta parte central? Recuerden que aquí hay una barrera que no va a permitir inicialmente circular la corriente. Y esta barrera es considerado llamada la tensión umbral en el diodo. Ese tensión umbral en un diodo es igual a 0,3 aproximadamente cuando se tiene el semiconductor utilizado el germanio, y es aproximadamente igual a 0,7 voltios si es utilizado el silicio. ¿Qué significa? Significa que si esta tensión es variable, si el voltaje es variable y el voltaje empieza en 0, la corriente en el diodo es 0 amperes. Si el voltaje es 0,2, la corriente en el diodo sigue siendo 0 amperes. Si el voltaje es 0,5, en el diodo de silicio, la corriente es diferente de 0. Aquí la corriente ya va a ser mayor a 0. No estoy poniendo el valor porque depende de cada diodo en particular. Entonces, esta barrera que se forma necesita ser vencida. Por eso, si en algún momento tienen aplicada sobre el diodo por debajo, si es de silicio por debajo de 0,7, no va a existir circulación de corriente. Cuando este voltaje alcance el valor de 0,7, recién va a empezar a circular corriente. En la otra situación, la barrera siempre va a estar entre los diodos, porque eso es por configuración al unir los dos semiconductores. Si nosotros ahora conectamos terminal positivo en el negativo y el terminal negativo en el positivo, lo que hace esta acción del diodo es aumentar esta barrera. Se concentra todos los electrones aquí, está concentrado, y aquí se concentran todos los huecos. Entonces la barrera aumenta. Para que pueda circular corriente necesitamos una gran fuerza electromotriz. A este efecto se llama polarización inversa. Inversa. Si la tensión es variable, la corriente es 0. Aumentamos la tensión a 1 voltio, sigue siendo. Aumentamos a 10 voltios, sigue siendo 0. Y vamos a seguir aumentando, pero tiene un límite. También no puedo yo ir aumentando el nivel de tensión. Pero para todos estos niveles de tensión en esta situación, la corriente en el diodo es 0.
En virtud a esto, en el símbolo del diodo, recuerden que este es el ánodo, que es considerado positivo, y este es el cátodo, que es considerado el material negativo. Entonces, para polarización directa y permita circular corriente, la polaridad positiva debe estar en el ánodo y la polaridad negativa debe estar en el cátodo. Recordando, para que circule corriente, esta tensión aplicada tiene que ser mayor a la tensión umbral del diodo. Si es de germanio, mayor a 0,3, y si es del silicio, mayor a 0,7. La otra acción, en forma ya, corresponde a este análisis. Si nosotros invertimos la terminal negativa y vamos al ánodo, y el terminal positivo llevamos al cátodo, la corriente es diferente de cero. Y en esta otra situación, el voltaje es mucho mayor a cero, pero la corriente es igual a 0 amperes. Recuerden que esta es la polarización directa y esta es la polarización inversa. Bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta para... Yo confundí aquí a la hora de explicar, pero lo que corresponde es eso. Positivo, donde llamamos el material P, y negativo, donde llamamos el material N. Lo que hace es el positivo atraer los electrones y por tanto la circulación de corriente se va a dar en el sentido. Pero por convención de signos, recuerden que la circulación de corriente es en esta dirección. Y en otra situación, que tiene por la unión de los semiconductores, en este caso el diodo, pues se incrementa cuando nosotros estamos con polaridad sobre el diodo. Recuerden que para un diodo esté polarizado directamente, el mayor potencial debe estar en el ánodo y el menor potencial en cátodo. Caso contrario, la corriente va a ser cero. Pero siempre cuidando que esa tensión aplicada en la polarización germanio debe ser mayor a 0,3 voltios, y si es de silicio debe ser mayor a 0,7 voltios. Hasta ahí no sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Las direcciones de las corrientes sí son la misma? Se asumen en la misma dirección para indicar cuándo es cero y cuándo no. Porque si coloco la dirección de corriente de acuerdo a la convención de signos, en este dice que debería ser esta, ¿sí? Que corresponde a esto. Bien, si hay confusión en esto, se puede manejar esto y cumple esta condición.
para que sea más coherente con las polaridades y de acuerdo a la conversión de signo que ustedes han aprendido, para evitar confusiones. Entonces aquí va a haber circulación de corriente, va a ser diferente de cero, y aquí va a haber circulación de corriente. No sé si con eso está más claro para que no haya confusiones. ¿Alguna otra pregunta? Bien, si notas, esa acción que acabo de mostrarles, la corriente en el diodo y la tensión en el diodo, cuando se tiene la polarización directa, la curva entre la tensión y la corriente es de esta naturaleza. Y cuando está polarizado inversamente, el eje positivo de la corriente es en miliamperes y el eje de las corrientes negativas es en microamperes. Y el voltaje es en voltios, lo que corresponde al voltaje en el diodo es en voltios. Cuando está polarizado inversamente, recuerden que este es positivo y este es negativo del voltaje. La curva del diodo tiene esta forma, donde esta tensión aquí es llamado de tensión B sub R. Recuerden que el diodo, inicialmente, nosotros aumentamos la tensión, y es lo que había indicado, vamos aumentando la tensión, la corriente es cero. Cuando vencemos la tensión umbral, empieza a circular corriente a través del diodo. Esa corriente no es infinita, depende de cada diodo. Eso es lo que sucede en la polarización que se llama directa. Porque recuerden, la polarización directa, este es el diodo, aquí alimentamos positivo y aquí negativo. Y aquí va a haber circulación de corriente. En la polarización inversa, que corresponde a esta, manteniendo el diodo en la misma posición, corresponde a tener la polaridad aquí y la corriente sobre él es 0 amperes, que es básicamente aquí. La corriente es, como ya está en microamperes, está cerca al origen, entonces prácticamente cero. Nosotros vamos aumentando este voltaje
y va a llegar en un momento en que nosotros vamos a vencer, ya no va a ser la corriente cero, sino la corriente va a ser un valor constante cuando venzamos este valor que se llama tensión de ruptura en los diodos. Entonces, de acuerdo a esta curva, llegamos a un nivel de tensión llamada en el diodo tensión de ruptura. La corriente permanece constante a través del diodo. Entonces, estos son las dos formas de polarizar el diodo, la polarización directa y la polarización inversa. En la polarización directa es importante lo que se conoce con el nombre de la tensión umbral. Para que deje circular corriente necesitamos vencer este valor de tensión umbral. En la polarización inversa lo que interesa y debe cuidar es esta tensión llamada de ruptura, donde el diodo se va a dañar. Pero esta particularidad del diodo que aquí indica que para este nivel de tensión la corriente es constante, se usa en otras aplicaciones y este dispositivo cuando trabaja en esa zona tiene otro nombre. No sé si alguien ha escuchado hablar. No sé si alguien tiene alguna duda. No, Inge. Adelante. No, solo dije que estaba bien, Inge. Bien, aquí hay una expresión. Hay una expresión que corresponde a este análisis que acabo de mostrarles en el diodo. Y esta expresión que representa esta curva es la siguiente. Entonces, la corriente en el diodo es igual a la corriente de saturación en el nodo, que multiplica la exponencial elevada a la tensión en el diodo dividido entre un parámetro neta veces la tensión, la temperatura ambiente, menos 1 está en miliamperes. Esta corriente IS se llama corriente inversa de saturación.
Ingeniero, no se ve con el color amarillo muy bien. ¿Ya? Entonces se llama IS, corriente inversa de saturación. Este símbolo es una constante que toma el valor de 1 si el diodo es de germanio y toma el valor de 2 si el diodo es de silicio. Esta B de aquí es la tensión que está aplicada en el diodo, que voy a poner diodo para indicar. Y esta tensión B sub T también es una tensión. Es una tensión, pero esta tensión está dada por la temperatura ambiente en grados Kelvin, dividido entre 11.600. Esta tensión en la literatura, bajo estas consideraciones, es aproximadamente igual a 26 milivoltios. Esta expresión es la que gobierna esta expresión y al mismo tiempo también esta otra. Entonces, esta es la expresión que se utiliza para poder determinar qué corriente va a circular en un diodo. Ahora, si a esta expresión nosotros encontramos la derivada de la corriente respecto a la derivada del voltaje en el diodo, ¿qué es lo que estaríamos encontrando? ¿Qué significa esa derivada de esa expresión? Solamente es derivada. En general, esta relación a qué es igual. ¿Cuál es el nombre que recibe? No me hagan pensar que no han llevado circuitos. Resistencia. ¿Seguro? ¿No está denotado por esta letra? ¿Qué dices de esto? Sí, ¿qué es eso? ¿Qué se llama pero esto? Admitancia. No se llama conductancia. Admitancia cuando tenemos esta relación, ¿no? En realidad no esta, ¿no? En realidad a rigor. ¿O no? ¿Qué diferencia hay entre admitancia y conductancia? O ninguna.
fasor han representado de esta manera u otra. Esta es la que estoy escribiendo aquí. Es la relación de fasores. Aquí son valores continuos. Entonces, en realidad, lo que vamos a encontrar esto es una constancia, que el inverso de esta constancia nos va a dar, voy a poner con la letra G para indicar un poco. El inverso nos da la resistencia del diodo. En otras palabras, en esta curva lo que estamos encontrando es con la derivada esta pendiente. Y esta pendiente es la relación de la corriente sobre el voltaje. El inverso de esta pendiente nos da lo que corresponde a la resistencia del diodo. Pero el diodo se considera tres resistencias. Se llama la resistencia dinámica, la resistencia estática y la resistencia en corriente alterna. Eso vamos a ver la próxima clase. No antes, si alguien tiene alguna pregunta hasta aquí. Para el lunes, por favor, revisar sobre modelos. Del diodo. Aquí voy a poner entre comillas no matemáticos, sino los modelos del diodo, considerando como un circuito. Para las dos situaciones que hemos analizado. Para la polarización y para la polarización inversa. ¿Cuándo se dice que un diodo está polarizado directamente? ¿Cuándo se indica que un diodo está polarizado directamente? Cuando el ánodo está conectado con el polo positivo de la fuente y el cátodo con el polo negativo de la fuente. Bien, voy a mostrarles esta situación y me dicen si está polarizado directamente. De acuerdo a lo que acaba de indicar, ambos están alimentados con fuentes donde el terminal positivo está en ambos. Pero alguien podría indicar si este diodo está polarizado directamente o inversamente, o ninguno. Inversamente. ¿Qué dice el resto? No va a salir Sí, inversamente. inversamente.
Inversamente. Analizar los diodos en diferentes aplicaciones que vamos a ver. ¿Sí? Es inversamente, porque la mayor polaridad va a estar aquí, o la diferencia, si quieren, aquí. Esta diferencia de voltaje cumple esta condición, porque 3 más BD debe ser igual a 5. Por tanto, BD va a ser igual a 5 menos 3, por tanto, esta tensión es negativa. Bien, vamos a continuar la próxima clase, el miércoles, y tengan cuidado este ejemplo que acabo de demostrarles, de que el diodo va a estar polarizado directamente cuando el ánodo tenga mayor potencial respecto al cátodo. Caso contrario, es inversamente. El BD no sería menos 2. Sí, tienes razón. Correcto. Disculpe, Entonces, mucho cuidado. Aquí. Adelante. Adelante. no, quería hacer una pregunta sobre qué libro vamos a usar para la materia. Ya había indicado la primera clase, voy a usar 2 libros, uno que es de Boylestad y el otro de Milman Jalquías. Y hay otros libros, quien quiera leer, pero voy a basarme en esos 2. El Boylestad, que es conocido para todos, el autor. Es electrónica, teoría de circuitos. El otro es electrónica de Milman y Jalquías. Son los autores. Bien, ¿alguna otra pregunta? Ingeniero, el voltaje del diodo no es 2 positivo. Es que depende cómo vas a asignar. Yo he asignado esto, es negativo de acuerdo a esto. A rigor, ¿qué corresponde? Porque por la ley de voltajes, ¿qué? Aquí, claro, está bien. No es negativo, es 2 positivo. ¿A esto te referías? Sí, al resultado de puso 2 menos 2 negativo. Ya, no. Sí, tienes razón. Entonces, con esto estamos garantizando y estamos indicando que la polarización del diodo está cumpliendo con esto. Yo pensé que me estabas indicando aquí. No, correcto. Entonces, esto nos indica que el diodo está polarizado inversamente. ¿Cuándo va a estar polarizado directamente? Si yo cambio y coloco aquí 5,
Y aquí coloco 3. No sé si solo soy yo, pero ya no está presentando la pantalla, Inge. Ah, bien, esta es la polaridad que he asumido para, en el anterior caso, voy a repetir lo anterior que hicimos. Esto es 3 y esto es 5. Por la ley de voltajes, corresponde a esta expresión. 3 voltios más BD tiene que ser igual a 5 y de aquí BD va a ser igual a más 2 voltios. Significa que tiene esta polaridad, por tanto, el diodo está polarizado inversamente. Y estaba indicando la otra situación, cambiando el valor de voltaje con los mismos valores. Este 5 voltios y este 3 voltios, manteniendo las mismas polaridades. Corresponde, aplicando las leyes de Kirchhoff, tenemos que 5 más B sub D va a ser igual a 3. De aquí B sub D va a ser igual a 3 menos 5. Por tanto, la tensión B sub D es igual a menos 2 voltios. ¿Qué significa para esto? A rigor significa que la tensión va a estar en esta dirección. ¿Esto qué significa? Que el diodo está polarizado directamente. Entonces, en un diodo depende del cátodo y ánodo y para eso depende del circuito en el cual se está analizando. Eso era lo que su compañero preguntó para esta primera situación y esta es la segunda. No sé si con esto ha quedado claro. Todo claro, Inge. Bien, gracias. Los veo el lunes. Que tengan un buen fin de semana. Todavía hay que Igualmente, cuidarse pero hasta que nos llegue la vacuna.